es Juan Manuel Charri. ¿Qué fue lo que pasó ayer en el Banco de la República, doctor Daniel Támara? Héctor, pues que ante la decisión de la mayoría de la Junta de subir 100 puntos básicos la tasa, el ministro de Hacienda se retiró de la reunión, se fue al Ministerio de Hacienda, citó una rueda de prensa, digamos, paralela a la rueda de prensa del Banco de la República, anticipó la decisión media hora antes de que cerrara el mercado financiero y anunció que no iba a volver a la Junta del Banco. ¿Y el presidente de la República qué hizo? Respaldó eso y respaldó las declaraciones del ministro diciendo que había ruptura con la Junta del Banco. Bueno, esta mañana yo decía acá en el programa que el presidente de la República es del M19 y que el M19 hizo parte de esa amalgama de fuerzas políticas que le dio paso a la Constitución de 1991 y que por consiguiente esas reglas de juego que se trazaron fueron reglas de juego trazadas junto con el M19 del cual hace parte el presidente de la República, con un agravante que me lo recordaba Daniel, que los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, la mayoría de los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, fueron elegidos y designados por el actual presidente de la República. O sea, está denigrando de una junta que él mismo integró. Una vaina rarísima. Bueno, a las 7:19, Juan Manuel Charri, que es un gran constitucionalista, ayúdenos a entender esto que sucedió y si hay algún contrapeso, porque en realidad lo que se está haciendo es boicoteando a la Junta Directiva del Banco de la República, porque hay una norma que dice que si no está el presidente de la Junta Directiva, que es el ministro de Hacienda, pues no puede sesionar la Junta. Doctor Juan Manuel Charri, muy buenos días. Héctor y quienes nos acompañan, nos oyen y nos ven, muy buenos días. Bueno, empezaría por decir que una de las instituciones, a mi juicio, más exitosas de la Constitución del año 91 es justamente el diseño de la Junta Directiva del Banco de la República, y que pone en manos de un organismo técnico, y si se quiere, separado de las decisiones gubernamentales, el manejo de la macroeconomía y particularmente el manejo de la moneda y de la inflación o de su poder adquisitivo. Eh, Tal vez agregar de que yo he visto en este gobierno, no solo en esta coyuntura, sino en otras anteriores, un gobierno que siempre está en la frontera de la legalidad, que le gusta provocar y que tiene, digamos, un sesgo aún subversivo, o sea, que subvierte las normas, las critica, pretende salirse de los marcos legales, y este sería un episodio más de ese estilo de gobierno provocador y retador, en donde pone en tela de juicio las normas y las instituciones. Y por último, Héctor, diría que de alguna forma, si bien es cierto que la Constitución señala que el ministro de Hacienda es el presidente de la Junta Directiva, que la ley lo regula en los términos que usted ha señalado, también es cierto que la ley 35 del año 92 eh, indica que si algún miembro de la Junta falta, bien sea porque renuncia, porque se retira, porque incumple con sus funciones, el presidente de la República debe nombrar su reemplazo. Bueno, pero el presidente, ¿cómo va? Si está respaldando al ministro, ¿cómo va a buscar su reemplazo? Bueno, por eso le digo Caso, que ¿qué pasaría? Porque a mí me decía alguien que conoce la minucia jurídica del banco, me decía que que esa actitud era ir en contra de las funciones públicas y que por consiguiente la Procuraduría debería de tomar cartas en el asunto. Bueno, lo cierto es que, digamos, la Junta debe sesionar. Existen alternativas jurídicas en el sentido de que el ministro de Hacienda puede nombrar un representante ante la Junta, seguramente no lo haga. Eh, si hay una falta absoluta, que sería la renuncia de uno de sus miembros, en este caso del ministro, el presidente debería nombrar su reemplazo. Y si no lo hacen, pues sin duda estarían incumpliendo sus funciones y habría eventualmente la posibilidad de investigar
una responsabilidad disciplinaria que en el caso del presidente de la República estaría en cabeza del Congreso a través de la Comisión de Acusaciones. ¿Al ministro qué le podría pasar? Bueno, el ministro, en mi opinión, tiene libertad para renunciar a la presidencia de la Junta. O sea, el ministro, en mi opinión, puede ejercer su derecho a renunciar a su condición y eventualmente no estaría incumpliendo funciones públicas. Quien las estaría incumpliendo es el presidente de la República, que tiene que reemplazar a la persona que falta. Pero sabiendo que la comisión de acusaciones de la Cámara, pues para que tome una decisión se demora, es más, se demora, no lo hace, no toma decisiones, pues, o sea, quedamos en un círculo, el perro tratándose de morder la cola y no llegaba a nada. Bueno, uno de los problemas que tienen nuestras instituciones es la muy flaca y deficiente responsabilidad política del presidente de la República en cabeza del Congreso, que casi nunca funciona, que algunos la señalan más como una comisión de absoluciones y no que deduzca efectivamente responsabilidades políticas. Por eso digo yo que este gobierno le gusta estar en la frontera de la legalidad, le gusta subvertir las normas, provocar crisis, señalar posiciones controversiales, y es parte de su estrategia política y de colocar la agenda de opinión de los colombianos. Eh, Doctor Yari, yo tengo una pregunta y es precisamente con eso. La norma dice que la falta absoluta se considera cuando el integrante de la Junta falta a más de 2 sesiones consecutivas sin justificación. Es decir, si por ejemplo el ministro de Hacienda decide no ir a la Junta del próximo o de este mes, de finales de este mes, y no ir a la Junta de mayo, digamos, la Junta no puede sesionar e igual no habría todavía falta absoluta y digamos sanción tampoco, o sí. Bueno, en el caso de las ausencias, sería, en mi opinión, y si fueran injustificadas, habría posibilidad de investigar disciplinariamente por qué no está cumpliendo con su función. Si no ha presentado renuncia a la Junta, el ministro de Hacienda, pues, y fuera injustificada su ausencia, habría lugar a investigación disciplinaria. Y lo que estaría planteado por parte del gobierno es una especie de boicot a la Junta Directiva del Banco de la República, tratando de, digamos, de impedir su funcionamiento como una señal de protesta o de desaveniencia del gobierno con las decisiones de la Junta, olvidando de que el presidente no es la persona que toma las decisiones, que justamente se diseña un organismo técnico que, como bien se ha dicho aquí, es el propio gobierno el que nombra a sus representantes en la junta directiva con digamos, con una asincronía en el sentido de que se rotan cada 4 años de dos en dos para que haya, digamos, proyección del gobierno anterior en la junta del gobierno actual, como una forma de tener continuidad y que no haya rupturas, digamos, excesivas o cambios bruscos en la junta directiva. Aprovecharlo a usted porque usted estuvo muy de cerca. Yo me acuerdo que nos veíamos en el año 91 allá. Eso era el Centro de Convenciones de Gonzalo de Jiménez de Quesada, donde logró cocinarse la reforma constitucional del 91 con una asamblea constituyente. Porque es que a veces no caemos en cuenta eh, el origen de las cosas. ¿Usted cómo vio ese origen y qué participación tuvo el M19 en ese origen de las normas que le dio nacimiento a un Banco de la República Independiente? A ver, Héctor, la Constitución del año 91 es una constitución muy peculiar si se contrastan con las anteriores. Y digo que es muy peculiar porque primero se da en una coyuntura crítica en donde el narcotráfico le había declarado la guerra al Estado colombiano, se acababa de reinsertar el M19 y otros grupos guerrilleros a la vida política y civil, y hubo un gran consenso político para convocar una asamblea constituyente, que fue finalmente avalada por la Corte Suprema de Justicia, que era el juez constitucional de la época. Y confluyeron, digamos, las fuerzas tradicionales con las de reinserción política del M19,
La Constitución del año 91, a grosso modo, estuvo integrada por una mayoría liberal en Operación Avispa, por el M-19, que tuvo 19 representantes a la Asamblea Nacional Constituyente, y la tercera fuerza, el Movimiento de Salvación Nacional, y después unas minorías. Casi todas las decisiones de la Constitución del año 91, que se hacen en un proceso, yo lo llamaría inductivo, o sea, hubo muchas propuestas y a partir de esas propuestas la constituyente trató de lograr los mayores consensos. Se redactó la Constitución del año 91. O sea, hubo propuestas ciudadanas de gremios, de actores políticos, de distintos sectores sociales, que fueron tenidas en cuenta en el proceso de análisis y discusión de la Asamblea y que trataron de adoptarse mediante consensos o mayorías de las principales fuerzas políticas. O sea que digamos que es un hito, porque las constituciones generalmente se construyen a partir de una iniciativa gubernamental o del partido de gobierno mayoritario, y a partir de esa propuesta se hacen las discusiones con algunas variables. En este caso, las propuestas no vinieron propiamente del gobierno, vinieron de la ciudadanía, de distintos actores políticos, y se adoptaron por consenso. ¿El EPL estuvo ahí o no? Sí, señor, el EPL estuvo ahí. El EPL que también era reinsertado. Correcto. Bueno, esa condición especial, creo que en América Latina y en Colombia nunca ha habido un antecedente de una reforma constitucional como se dio esta reforma que, repito, incluyó la independencia del Banco de la República. Yo creo que históricamente nunca se había dado un consenso, digamos, de la sociedad tan grande como en esta Constitución del 91, ¿o no? Pues en mi opinión, sí es digamos, una particularidad histórica. El consenso se inicia digamos, con el reto que plantearon los grupos del narcotráfico al Estado colombiano, una declaratoria de guerra en donde ustedes recordarán, los que tenemos edad suficiente, que se colocaron bombas en distintos centros comerciales y distintas ciudades, se voló un avión en pleno vuelo como parte de los actos terroristas de esos grupos de narcotraficantes. Eso generó digamos que una situación muy, muy particular y muy angustiosa, que llevó justamente a que hubiera un gran consenso político para convocar la constituyente y para conformarla. Obviamente se pueden citar puntos flacos en el sentido de que la votación para los dignatarios de la constituyente no fue comparable con la del Congreso, fue mucho menor, fue cerca de tal vez 2 millones, 3 millones de votos, mientras que el Congreso estuvo con cerca de algo menos de 8 millones de votos. Y en su momento fue parte de la crítica a que no tuvo el suficiente respaldo, digamos, democrático, cuando realmente era una elección que tenía unas particularidades que no se podían comparar con la del Congreso de la República. Y hubo grandes consensos y fue un hito no solo en Colombia, sino fue un referente, y creo que lo sigue siendo, para América Latina como proceso constituyente, y fue un gran avance en el sentido del reconocimiento de derechos y de mecanismos de protección, acercando al ciudadano a el ejercicio de las funciones públicas y sus controles. ¿Cómo arreglar este tierrero que armó el ministro de Hacienda? Bueno, realmente está en manos del presidente de la República, en el sentido de que el presidente tendrá que nombrar a la persona que haga falta cuando haga falta, que sería el ministro de Hacienda, o que el ministro vuelva, o que nombre un representante. Aquí lo que hay, en mi opinión, es más un hecho, digamos, publicitario, un acto de protesta, porque la Junta no se acogió a las posturas gubernamentales, lo que habla muy bien de la Junta del Banco de la República, que debe ser técnica y separada del gobierno, manteniendo, por supuesto, vasos comunicantes como que el ministro la preside y que el gobierno designe a sus miembros en distintas etapas. Pero se trata justamente de que no sean decisiones de gobierno al calor de etapas preelectorales o de coyunturas económicas, sino que sean organismos técnicos con mucha más ponderación, que fijen las decisiones y las políticas en materia de moneda y de inflación.
Pensando en el tema electoral, como se ha hablado, ¿usted cree que la persona de a pie entiende que el Banco de la República no es gobierno? O sea, porque yo creo que las personas, por ejemplo, hoy en día le dice una persona dice, oiga, no, pero es que se ha logrado controlar, el gobierno ha logrado controlar la inflación, le dicen a uno, cuando uno sabe que el control de la inflación está en manos del Banco de la República. ¿Usted no cree que de pronto se podría estar pegando un tiro en el pie el presidente de la República al hacer este tipo de cosas porque la persona, el ciudadano, no distingue entre gobierno y Estado? Sí, Héctor, efectivamente el ciudadano no distingue las particularidades del diseño estatal y sus pesos y contrapesos y los vasos comunicantes que hay entre unos y otros. En el sentido aquí, como usted lo ha señalado, de que es el gobierno el que nombra a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Pero eso no quiere decir que sea un órgano gubernamental, es un órgano independiente y es un órgano básicamente de naturaleza técnica. El ciudadano no lo entiende y suele, digamos, atribuirle buena parte de las decisiones al gobierno o al Congreso y no tiene una clara visión de las, digamos, de las precisiones de los pesos y contrapesos y de los órganos técnicos, como sería la Junta Directiva del Banco de la República, y me parece que el gobierno está más en su, digamos, en su campaña de mantener la agenda pública con sus posiciones, en de avivar a sus seguidores y de estar, digamos, enfrentando o discutiendo a quienes no le dan la razón. Óigame, ¿qué papel, y ya para terminar, qué papel pueden desempeñar los órganos de control? En este caso, la Procuraduría. ¿Puede hacer algo? ¿Tiene dientes? ¿Hay razones para que meta sus narices en lo que hizo el ministro de Hacienda? En mi opinión, depende de las condiciones. Si el ministro deja de asistir, por ejemplo, a la junta directiva injustificadamente, yo creo que los órganos de control como la Procuraduría General de la Nación tendrían la obligación de abrir investigaciones disciplinarias y tomar las medidas pertinentes que son de carácter sancionatorio, no de suplir o de poner a funcionar la Junta Directiva del Banco de la República, sino de sancionar a quienes incumplen con sus funciones. Pero, por ejemplo, si tomase una decisión de suspensión del cargo o destitución, tendría un efecto sobre el gobierno. Claro, lo tendría y sería, digamos, una forma de llamar al gobierno a que cumpliera con sus funciones y sería una sanción significativa, por supuesto. Bueno, doctor Juan Manuel Charri, muchas gracias por darnos luces en este lío tan enorme que armó el ministro de Hacienda de retirarse abruptamente de la Junta del Banco de la República y anunciar que no vuelve. Espero que rece harto por este país. Héctor, muchísimas gracias. Feliz Semana Santa para todos.